Buenos días, análisis del día 14 de diciembre del 2022 con Volume Profile, Price Action, Auction Theory de los diferentes activos Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Petróleo Texas, Oro y DAX. Vamos a comenzar ya con Dow Jones. Ayer, como hubo una noticia bastante importante, que era lo de los IPCs, pues vamos a comentar un poquito también en el de largo plazo. Ya vemos que aquí teníamos por teoría de la subasta, teníamos una posibilidad de complementar lo que es la simetría, que nos llevaba incluso hasta un VPOC mensual en la zona 35.563. Ayer, con la noticia de una inflación un poco por debajo de lo esperado, sigue siendo muy alta, pero parece que todo el mundo tiene muchas ganas de buenas noticias y pues hubo una vela bastante importante, pero lo que ocurrió es que después un retroceso casi tan importante como el impulso. Entonces esto quedó en tierra de nadie. Es verdad que hoy tenemos la Fed, que nos va a dar la decisión de tipos, todas estas cosas, que es al final lo que espera la gente. Ya veremos lo que dicen, si dicen mucho, algo o nada. Es el típico día de que podían decir absolutamente nada, ¿no? De día de neutralidad, visto lo visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para el análisis intradía, a mí lo que me interesa es el perfil que tenemos por ahora dibujado, y tenemos unos objetivos que están muy claros. Por un lado, vamos a hablar primero de los objetivos alcistas, una charla por parte de la FONC en un tono dovish, que dicen, suavecito, pues nos podría volver a llevar a los límites altos de ayer. El nodo de volumen más importante estuvo en 35.092, ¿vale? Con lo cual sería nuestro gran objetivo alcista, sería estos 35.092, ¿vale? Con permiso primero de este pequeño nodo en 35.575 y después quizás en 34.837. Perdón. Vale. Estos son para mí los objetivos alcistas más relevantes de DAO. Por debajo yo veo puntos muy importantes, muy fuertes, más atractivos incluso, que serían para mí lo que es el VPOC semanal provisional. Lo tendríamos en 34.259.260. Aquí tenemos un nodo de volumen que es donde estamos ahora, entonces no vamos a poner ningún tipo de objetivo. 34.397. Y por debajo aquí tenemos un punto muy interesante, que es un naked VPOC diario en 34.024. Claro, si la charla de la FONC empieza otra vez con amenazas tal, yo creo que podríamos ir perfectamente al inicio de lo que fue el primer movimiento alcista importante, que fue estas velas, ¿no? Las de finales del lunes, y podríamos volver perfectamente a los 34.027. y en segundo lugar tendríamos como gran objetivo, vamos a ponerlo amplio porque este me parece un objetivo muy, muy importante, y en segundo lugar tendríamos este otro, final de VWAP semanal, y ya un poquito más, lo podríamos prácticamente englobar. Sí, vamos a englobarlo porque es una zona con tanta densidad de volumen que es que nos va a dar igual. A ver, sería toda esta zona, como gran objetivo bajista. Vámonos al S&P. Pues S&P, 3/4 de lo mismo. Aquí teníamos una proyección de este retroceso, finalmente se cumplió. Lo mismo. Pluma, objetivo, aquí teníamos un final, un VPOC mensual, ni más ni menos. Lo tocó con Pluma, y otra vez para abajo. En gráfico de 1 hora tenemos una situación parecida a DAO. Dice, si quiere subir, aquí tenemos como objetivo, vamos a utilizar antiguas elipses, que total, nos ahorramos el esfuerzo. Aquí tenemos value area high de lo que sería esta semana, 4.141, por un pequeño nodo de volumen. Aquí tendríamos también este nodo bastante interesante como objetivo alcista, los 4.085, y por debajo pues tendríamos los 4.020, objetivo clarísimo que además coincide con final de VWAP semanal. Vamos a moverlo, y ya por debajo vamos a quitar ruido de aquí
Estas subastas ya están completadas, completadísimas. Vamos a quitar un poco de ruido. Pues para mí lo más importante sería el origen de todo este movimiento como un punto importante, y quizás a corto plazo intradía más importante todavía esta zona. Vamos a reducirlo para que gráficamente lo veamos. Para mí esta zona es una zona objetivo bastante clara. Estos dos nodos de volumen que casi nos coincide con final de VWAP semanal. Esto con un tono que se interprete como bajista, pues es lo que tiene. Un tono de la Fed bajista, pero eso lo veremos hoy a última hora de la tarde, hora española, a las 8 o 5 horas después de la apertura aproximadamente. Vámonos a Nasdaq. Pues la misma historia. Vamos, tocamos, ¿podemos superar vela? No. El nodo de volumen mensual, el VPOC mensual ha sido muy importante. Otra vez se ha dado un retroceso y vamos a volver a analizar qué es lo que tenemos intradía. Pues intradía, más de lo mismo. Nodo en la parte de arriba de la negociación de ayer, 12.275. Nodo importante aquí, que lo podríamos solapar con este VPOC semanal. Estamos relativamente cerca. Y por debajo, aquí sí que tenemos unos objetivos. Uno cercano, este Naked VPOC diario, 11.898. Primer pequeño objetivo bajista. Y nuestro gran objetivo bajista, aquí sí que está mucho más agrupado, lo pondríamos, vamos a aprovecharlo, lo pondríamos en toda esta zona. Territorio 11.710. Vamos a ver si quitamos un poquito de ruido, que hay mucho. Y esto es lo que teníamos para Nasdaq. Ahora ya nos vamos al petróleo. Bueno, petróleo, después de llegar hasta este supernodo de volumen VPOC mensual, VPOC semanal, hay un rechazo. Y en intradía vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí ya vamos en intradía, vemos que aquí tenemos dos VPOC semanales prácticamente solapados, 77-87. Vamos a ver lo que nos dice el intradía. Bueno, pues el intradía nos dice que por arriba tenemos un pequeño nodo de volumen importante, 77-36. Luego más arriba, aquí tenemos este VPOC semanal de que habíamos hablado antes, 77-80. Podemos utilizar esta elipse para unificar este objetivo, y un poquito más arriba, dos finales de VWAPs. ¿De acuerdo? Estas son las dos grandes zonas objetivos, 79-12 y 77-75, 77-80. Bueno, vamos a ponerlo así para que sea un poquito más visual. El precio está por encima de VWAP semanal. Hoy ya miércoles empieza a tener bastante más entidad. ¿Y qué objetivos bajistas tenemos? Vamos a eliminar esto que ya nos sobra, esto que ya nos sobra. Objetivos bajistas, pues para mí clarísimamente la vuelta 73-73. Vamos a ponerlo aquí. Un poquito más abajo el VPOC semanal y VPOC diario, 73,20. Estos para mí serían los dos grandes objetivos. Luego ahí habría un tercer gran objetivo, que sería este, que vamos a ponerlo en formato zona price action importante, y sería el territorio 70,45. Ya veremos si sigue teniendo fuerza. Por ahora no he hecho ningún módulo de arranque, así que merezca la pena verlo, pero ya veíamos volvamos otra vez un momento a gráfico diario. Aquí tenemos dos VPOC semanales muy importantes. Aquí habíamos rechazado un sitio importantísimo también, y si tiramos de un perfil de volumen, fijémonos que tenemos aquí pues el 81.53 está aquí muy cerquita. Aquí unos nodos de volumen 78.16. El punto donde estamos ahora es muy importante, 75.80.
y luego por debajo pues el nombrado de 71,30. Vamos a eliminarlo y ya vamos a ir quitando un poquito de ruido, porque si no se nos llena todo de líneas, ¿vale? Ahora nos vamos ya al oro. ¿Qué teníamos el oro? Pues por teoría de la subasta este perfil semanal nos da muy arriba a los 1900. El sesgo es alcista, teníamos este retroceso de FIBO que nos llegaba a 1836, lo ha tocado al TIC y ahora se lo está pensando. Se lo está pensando, bueno, este punto, aparte de proyección de retroceso, era un punto muy importante porque era final de VWAP. Era un final de VWAP mensual, ni más ni menos. Aquí tenemos un VPOC mensual un poquito más arriba, 1847, y vamos a ver qué es lo que nos dice el intradía de hoy. Bueno, el intradía nos dice que también tuvimos seguramente por la noticia de la inflación, una subida bastante importante. También, como en los índices, recuperó. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, aquí lo que me llama mucho la atención, independientemente, evidentemente, de terminar la teoría de la subasta, que esto sigue siendo un objetivo, a mí me llama mucho la atención este vacío de liquidez tan brutal que hubo en la subida. Y ojo, porque esto puede ser rellenado. Entonces, como objetivo bajista, para mí importante, tenemos en primer lugar final de VWAP semanal, que aquí, en esta zona sí que se construye volumen, pero aquí, si rompe por debajo, aquí tenemos una pequeña autopista que nos podría llevar perfectamente a este VPOC semanal en 1798. Los días tanto los de IPC como los de decisiones de tipos de interés de la FONC, suelen ser muy movidos para el oro en esos momentos. En un momento de una volatilidad absolutamente brutal, como ocurre con el caso de los bonos. O sea, al final, S&P 500, bonos y oro suelen dar unos bandazos importantes en esas horas. Así que, mucho cuidado con estar ahí dentro. Hay gente que tiene sangre fría para tradear la noticia. Yo al menos no me la juego. Y bueno, eso es lo que tenemos para el oro. Ya por último, DAX. Vamos a refrescar datos de DAX. En cuanto a gráfico, en gráfico diario, vemos aquí, estamos en el proceso de acumulación, distribución aún de una forma tremenda. Aquí tenemos una resistencia absolutamente brutal. Ayer hizo pluma, recuperó y estamos aquí en un lateral impresionante. Recordemos que tenemos un lateral impresionante, pues puede ser un spike and channel. Mucho cuidado porque una caída por debajo nos podría llevar al origen del movimiento a 13.641. Hombre, eso me imagino vendría acompañado en los otros índices, también se vería claramente, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos en DAX para intradía? Que es lo que nos interesa. Por arriba, objetivos. Evidentemente esta zona de máximos. Vamos a seguir respetándola. Un segundo, vamos a eliminar esto de aquí. Ese sería el gran objetivo alcista para mí. Y como gran objetivo bajista, yo lo tengo muy claro, que sería este VPOC semanal provisional. Además estamos aquí en una zona de densidad de volumen brutal. Aquí la teoría de la subasta de esta zona aún no se ha cumplido. Aquí tenemos una zona de price action brutal que lo vamos a prolongar porque esto nos va a servir para todos estos días. Aquí tenemos un soporte importante y lo que decíamos, al final vemos que estamos en un lateral impresionante. Si esto es un spike and channel, esto podría ser lo que le llaman el clímax. Y cuidado, no empecemos la caída. Pero lo dicho, vamos a depender mucho de la charla de la FONC. Y luego recordar que el 16 es verdad, hay mucho vencimiento de opciones el día 16, que teóricamente debería afectar a los índices también bastante, a índices acciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo por ahora. Bueno, en objetivo bajista teníamos un intermedio en 14.349, habrá que vigilarlo también. Este fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Mucha suerte y hasta mañana. Saludos.